Bien. Creo que hay varios niños, ¿no? Hay futuro. Eso está bueno. Donde hay niño hay vida, ¿no? Y esperanza. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que una vez más podemos compartir juntos en esta tarde. Qué bueno que apartó ese tiempo para venir a compartir con nosotros. Hoy está bastante frío, ¿no? Un día un poquito lluvioso, pero gracias a Dios que podemos compartir juntos. ¿Recuerdan ustedes lo que estamos analizando este mes de enero? Si yo le preguntara, ¿qué hablamos hace 2 semanas? ¿Qué usted me diría? Que no pase lo que pasó al salir de la iglesia. Salían 2 hermanitos muy contentos, dice, y uno le decía al otro, pero qué tremendo mensaje trajo el pastor. Y entonces, al llegar a la casa, le pregunta a la mamá, ¿sobre qué predicó el pastor? Uy, no sé, estaba bueno, pero no sé. Hermanos, ¿se acuerdan que estamos preparándonos? Estamos enfrentando un nuevo año, ya estamos caminando en ese año, ¿no es cierto? Y entonces nuestra intención es capacitarnos y prepararnos para que podamos tener un desarrollo normal dentro de lo que es el año, no solo como iglesia, sino como persona, como familia, en nuestra área personal, profesional, familiar o en el área de la iglesia ministerial. Entonces estamos viendo la manera de tocar algunos temas que nos hagan pensar un poquito. Yo sé que no se puede en 30 minutos a veces lograr, ¿no es cierto?, un objetivo específico, pero sí se puede despertar el interés. Cada vez que largamos un tema aquí, es para que usted vuelva a su casa, lo analice, lo piense, lo profundice y evalúe, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas su vida. Si hay algo que usted puede mejorar, si hay algo que usted puede aplicar y en base a eso, ¿no es cierto?, usted desarrolla su vida personal. Hablamos del servicio, ¿cierto? Entendimos lo que significaba servir y nos preparamos realmente para servir. Nos desafiamos a nosotros mismos para empezar a servir. Pero hablamos también de que es necesario tener un propósito. No podemos servir por servir, ¿no es cierto?, hacer las cosas por hacer. Porque hay mucha gente que hace muchas cosas y está muy ocupada, pero nunca llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito específico. Muchas veces en la vida personal nos pasa igual, ¿no es cierto? No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Cuando hay días que estoy un poquito descuidado, solamente miro mi oficina y veo papeles desordenados por todos lados. Y no me quiero sentar, porque yo sé que cuando me siento tengo que arreglar algunas cosas. Y eso nos pasa a todos, ¿no es cierto? Vemos el escritorio ahí desordenado y si es posible lo pasamos y dejamos para el otro día, porque sabemos que a la hora de sentarnos hay que poner en orden algunas cosas. Esos papeles allí no ordenados significa algo, ¿no es cierto? Eso queremos de alguna manera capacitarnos y prepararnos para aprender a enfrentar nuestra realidad cada día y tomar las decisiones correctas y salir adelante. Usted puede ser un buen servidor, usted puede tener un propósito en la vida, pero ¿sabe qué? Hay una herramienta que es fundamental y que muy poco la valoramos. ¿Por qué le digo esto? Solamente participe con nosotros el día miércoles y usted se va a dar cuenta que esto es verdad. Saben que nada de lo que te propongas hacer, tanto en el servicio, nada de lo que te propongas hacer, aunque tengas un propósito, si tú no lo llevas en oración, puede tener éxito. La oración es como el agua que derramamos a la planta, ¿no es cierto? Podemos plantar la mejor semilla en el mejor terreno, pero si usted no le da agua a esa planta, muy pronto se va a morir, ¿cierto? Esa planta no va a crecer. Así es en la vida espiritual la oración. Debemos aprender a entender de que la oración, una simple oración o una sencilla oración puede hacer un cambio en nuestra vida que puede ser trascendental y que puede llegar a un punto, ¿no es cierto?, que hasta puede cambiar todo nuestro entorno sin darnos cuenta. Por eso es que quiero compartir hoy la importancia de la oración, porque como les decía, podemos ser muy eficientes, podemos ser muy capaces, podemos tener buenas metas, podemos tener buenos propósitos, pero al final del año nos encontramos que hicimos mucho, trabajamos mucho, movimos mucho, pero el resultado sigue siendo el mismo. Entonces no vale la pena seguir, no vale la pena mover, no vale la pena trabajar, porque si los resultados son los mismos, déjeme decirle, usted está perdiendo tiempo. Y lo que no queremos hacer es perder tiempo. Entonces, para que realmente nuestra vida camine, prospere y progrese y nuestros proyectos salgan adelante, necesitamos entender la oración. ¿Qué es la oración? ¿Y qué lugar ocupa en nuestra vida? En primer lugar,
Hoy te voy a compartir la experiencia de un joven que hizo una oración muy sencilla. Está en la Biblia, en un lugar donde nadie pudiera pensar, porque no solo destaca mucho. No era el tema la oración cuando el autor destaca su actitud de oración o su pedido de oración, pero él hizo una oración tan sencilla de pocas palabras y cambió todo su entorno, cambió su generación y hasta hoy, ¿cierto? Se escriben libros en base a esa pequeña oración. ¿Qué es la oración? ¿Podemos decir que la oración cambia vida? ¿Usted puede decir que la oración cambia su vida? ¿Alguna vez usted oró y esa oración tuvo un efecto de cambio en su vida? Todos podemos decir que sí, ¿no es cierto? En algún momento decidimos dar o elevar una pequeña oración de ruego, de pedido, de agradecimiento, de lo que sea, y Dios estuvo allí en ese momento oportuno. Así que, en primer lugar, queremos entender qué es una oración. Si usted está en una clase de castellano, le dirían que la oración es una unidad de sentido compuesta por diferentes palabras ordenadas que expresan una idea o mensaje. Vamos a una clase de español. Te dije castellano al estilo argentino, pero vamos a una clase de español. Si usted está en una clase de español, este es el concepto que le van a enseñar sobre la oración. Una unidad de sentido compuesta por diferentes palabras ordenadas que expresan una idea o un mensaje. Eso es la oración, ¿no es cierto? Es unas cuantas palabras que decimos, pero son palabras que están compuestas, ¿no es cierto?, de forma tal ordenada que expresa un sentimiento, que expresa una idea, que tiene un mensaje, que es algo claro. Si usted dice, une un montón de palabras, eso no es una oración, ¿cierto? Si estuviéramos estudiando el contenido de lo que significa en el español lo que es la oración, estuviéramos entendiendo que hay partes que deben tener para que se le considere una oración. Pero el concepto más sencillo es este. Está compuesta de varias palabras, es esa expresión o esa unidad de expresión que lo hago, ¿no es cierto?, que expresa una idea específica o expresa un mensaje específico. ¿Qué tiene? ¿Qué debe tener esa oración? En primer lugar, debe tener sentido, porque si no, no es una oración. Si usted me dice 10.000 palabras, ¿no es cierto?, y no tiene sentido, pues yo digo, eso no es una oración. No expresa nada, no comunica nada, no tiene un mensaje. Entonces eso no es una oración. ¿Qué tiene que tener? Primero, sentido. Tiene que tener una razón por la cual emitiste o formaste esa oración. Puede estar antes de una expresión de dolor, antes de una expresión de necesidad, antes de un corazón contento o feliz. Puede haber una oración después, ¿cierto? Y bíblicamente la palabra de Dios y los autores toman esa enseñanza, ¿no es cierto?, académica, y lo elevan bíblicamente y explican que eso es la oración a Dios. ¿Qué es la oración bíblica? Es esa expresión de mi corazón, ¿no es cierto?, que tiene sentido y que tiene coherencia. Es coherente. A veces nuestras oraciones no son coherentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Estamos diciendo, como decimos por allí, tontería, ¿no es cierto? Estamos diciendo cosas que es imposible. Pero ¿saben qué? En lo espiritual, Dios nos da la libertad, aunque seamos coherentes, que seamos coherentes sí, pero debe tener sentido. Y una vez que tenga sentido y coherencia, no importa lo que tú te dirijas a Él. No importa la oración que te dirijas a Él, porque hay oraciones que a veces parecen no tener sentido. O a veces decimos, esto es una oración de loco, de un soñador. Simplemente es imposible que vaya a suceder. Y con el tiempo usted se da cuenta, ¿no es cierto?, de que esa oración tuvo un efecto. Aquí entre ustedes tienen una hermana o una familia que se paraba frente a su casa y oraba y decía, esta casa va a ser nuestra. Y declaraban eso, ¿no es cierto? Y hoy la casa es de ellos. Entonces uno diría, ¿es una oración tonta? Sí, parece tonta. ¿Es una oración imposible? Claro que sí, en ese momento era imposible. Pero ¿saben qué? Es diferente el concepto bíblico de la oración al concepto de la oración secular, al concepto de lo que es la gramática, ¿no es cierto?, en cuanto a la oración. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Entender qué significa orar y de qué manera puedes orar para que de alguna manera tu vida de servicio y tu vida de propósito pueda tener un cambio extraordinario, sin necesidad de que tengas el apoyo tal vez de un consejero, de un profesional o de un motivador para que te lleve adelante en tus metas, sino que tú puedas entender de que realmente, entendiendo lo que es la oración, vas a poder lograr esos propósitos que tú tienes en tu corazón, esos anhelos y esas cosas que tú realmente sueñas.
¿Qué no es una oración? La oración no son frases repetitivas. Es la expresión de un corazón. ¿Qué hacemos? Expresamos lo que sentimos en el corazón. Eso es una oración. La oración en la palabra de Dios no es frase repetitiva. ¿Saben qué? Podemos repetir, y déjenme dar un ejemplo muy práctico, el Padre Nuestro. Usted probablemente, si viene del origen religioso que vino mi familia, usted sabe rezar, ¿no es cierto? Y usted sabe el Padre Nuestro de memoria. Pero ¿saben que eso no está mal? No podemos condenar y ponerle en la lista, eso está mal, eso es pecado, eso... No, no está mal. Pero es un ejemplo que Jesús simplemente utilizó para dar un formato de cómo tiene que ser una oración. Es simplemente una muestra, porque a él le preguntaron, Señor, y enséñanos a orar. ¿Y qué con la oración? Y entonces Jesús le dio el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Le dijo, ustedes tienen que orar así. Cuando usted estudia el análisis, ¿no es cierto? Y hace un análisis a esa oración, usted se da cuenta que tiene partes que son fundamentales, ¿no es cierto?, dentro de lo que debe tener el cuerpo de una oración. No lo vamos a estudiar ahora, pero en algún momento lo vamos a hacer. Ahora, no es frase repetitiva. Si usted decide hoy, y usted me dice a mí, bueno, yo quiero rezar el Padre Nuestro todas las mañanas a las 6 de la mañana. Que bueno, no está mal, pero saben que esa es una oración repetitiva. No expresa lo que su corazón siente. Expresa simplemente un deseo o un anhelo, está expresando un deseo y un anhelo de su corazón espiritual, pero probablemente no llene su corazón. Probablemente no alcance a satisfacer todas las necesidades de su corazón. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, la intención no era que lo repitamos. Usted no va a encontrar en ninguna parte en la Biblia que los apóstoles le dijeron a la iglesia, reunámonos y empecemos a repetir el Padre Nuestro. Vamos a orar y vamos a repetir el Padre Nuestro. No lo encontramos históricamente ni bíblicamente. Entonces, lo que no hay evidencia histórica definitivamente no tiene valor. Porque usted puede decir muchas cosas, pero si la historia no me lo demuestra, no lo puedo comprobar con la historia, no tiene ningún valor. Entonces, hermanos, les quiero afirmar muy cortito y sin darle mucha explicación, de que la oración no son frases repetitivas. La oración a la que nos estamos refiriendo es esa expresión real de necesidad de tu corazón que tú necesitas expresarle a Dios, que tú deseas comunicarle a Él, que tú anhelas acercarte a Él y darle, ¿no es cierto?, esa expresión. A veces puede ser de necesidad, a veces puede ser de agradecimiento, a veces puede ser de súplica, pero depende la condición de tu corazón para hacer tu oración también. Y saben que expresar ese sentimiento del corazón tienen varias partes, ¿no es cierto? Nosotros podemos pedir perdón, ¿cierto? Con una oración usted puede pedir perdón. Usted siente que hizo algo malo, usted siente que se equivocó y usted hace una oración y le pide perdón a Dios. ¿Y saben que la Biblia dice? 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, cuando usted se da cuenta que hizo algo malo, usted simplemente en 2 palabras, con esa expresión de su corazón, le dice a Dios que le perdone, y créame que Dios lo va a perdonar. Porque esa es su promesa, ¿no es cierto? Tenemos que creer en la promesa de la palabra de Dios. O sea que usted puede expresar su corazón a través de pedir perdón, pero puede expresar su corazón también a través del agradecimiento. ¿Cuántas veces estamos entusiasmados y agradecidos por lo que Dios hizo en nuestra vida y elevamos una oración a Dios diciendo, gracias Señor por lo que hiciste por mí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces reaccionamos y decimos, no nos merecemos esto que tenemos? ¿Y a quién le vamos a agradecer? A Dios, no a otro, ¿no es cierto? Decimos, gracias Señor por lo que haces por mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos corazones agradecidos? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y vivimos la vida y nos creemos muy héroes, que hacemos todo muy bien y por eso estamos bien, y no nos damos cuenta que tenemos que tener esa expresión de nuestro corazón agradeciendo al Señor. Lo otro que tú puedes hacer es expresar lo que sientes a través de una necesidad. Suele pasar, ¿no es cierto?, a través de una súplica. Estás necesitando algo, estás pasando una situación difícil, dolorosa, complicada. Estás necesitando trabajo, apartamento, no importa lo que necesites. Las necesidades son muchas, ¿no es cierto? Por ahí dicen que hay 1000 necesidades y 100 oficios. Así que son más que los oficios, ¿eh? Entonces, usted puede expresar con una sola oración, con una sola frase, esa expresión de su corazón, suplicando a Dios o pidiendo a Dios
esa necesidad que usted tiene. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa oración? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, sí, yo oro todos los días, yo también oro, yo me levanto y oro y me voy a trabajar, ¿no es cierto? Pero saben que hay un ingrediente que tiene que tener la oración y que es fundamental para que tenga efecto, es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer, ¿no es cierto? Estar convencido que le estoy pidiendo a Él y que Él tiene el poder para transformar eso. Estoy seguro de que Dios puede darme esa respuesta a esa oración. Cuando la Biblia habla de la fe, usted lo conoce, Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad que yo tengo, que yo puedo elevar esa oración a Dios y puedo confiar en Él que Él va a llegar. No sé cuándo, pero va a llegar. Y puedo vivir tranquilo y caminar tranquilo porque yo sé que va a llegar. Yo no sé cómo vives en tu vida esta realidad, pero ¿sabes qué? Si tú no aprendes a orar con fe, vas a estar haciendo esta cosa que no es la oración, que es repetir frases vanas. Simplemente estás repitiendo, pero no estás elevando esa confianza y esa seguridad en Dios que necesitas tener para poder lograr o permitir que esa oración tenga el poder que debe tener. ¿Qué pasó con este personaje? Tengo una cita ahí en 1 Corintios, 1 Crónicas, el capítulo 4, el versículo 9 y 10. ¿Quién quiere leer conmigo? 1 Crónicas, el capítulo 4, el versículo 9 y 10. Este joven hizo una oración cortita, increíble, ¿no es cierto? Que nadie pudiera pensar que iba a tener un efecto o que iba a cambiar las cosas. Pero esta oración cambió su vida, cambió el entorno de su nación y cambió el entorno de la perspectiva de este autor cuando escribió las genealogías. Fue tan trascendente esta oración que cuando el autor empieza a escribir la genealogía, que el libro de Crónicas es eso, ¿no es cierto? Empezar a seguir los árboles de genealogía, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y ahí va siguiendo. Este autor empieza a escribir eso, pero cuando llega a su nombre, hace un alto y cuenta la historia de él. Fíjense lo trascendente que fue su experiencia, que nadie llamó la atención, aunque aquí había grandes hombres de Dios, grandes personas que habían hecho grandes cosas en la genealogía, pero no llamó la atención del autor como le llamó la atención del autor esta oración. ¿Saben por qué? Por la sencillez que tiene, por el impacto que tuvo y por la fuerza que tuvo en cuanto a la fe con que la hizo. ¿Quién quiere leer? A ver si me ayudan. ¿Alguien con fuerza? Sí. 9 y 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Empieza. Y Jabes fue más ilustre de sus hermanos, a cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto nos di a luz en dolor. La 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendiciones y ensancharas mis territorios, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y otorgó Dios lo que pidió. Sí, fíjense lo que es esta oración. Muy cortita, muy específica, muy puntual, pero muy impactante también. Jabes dice que ¿quién era? Fue ilustre, uno de los más ilustres que sus hermanos. Era una persona destacada. Me llama la atención porque podría ser una persona desanimada, frustrada y fracasada. No era así, al contrario. Dice, era uno de los que se destacó entre sus hermanos. Pero ¿cómo es posible que una persona que se destaca entre sus hermanos haga esta oración? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué pasó en su vida para que él tuviera que reaccionar en un momento de su vida y hacer esta sencilla oración, elevar esta sencilla oración a Dios y permitir que Dios obre, ¿no es cierto? Al punto que la Biblia dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Saben que es una oración que tiene un alto grado de fe, un alto grado de confianza en Dios. Es una oración de alguien que entendió que su pasado, su circunstancia, el momento que le rodeaba, la situación que estaba viviendo, no era el parámetro para marcar su futuro. Porque vamos a analizar un poquito. ¿Cómo le dio a luz la madre? Con mucho dolor.
Al punto, habrá sido tanto, ¿no es cierto?, que la historia se da el trabajo de registrarlo. Normalmente una madre da con dolor, pero en este caso fue tanto el dolor que la madre decidió ponerle este nombre que significaba justamente dolor. Saben que en el tiempo antiguo, en los tiempos antiguos, ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? Los antiguos ponían el nombre en base al anhelo del corazón de sus padres. Por ejemplo, si papá quería que sea un ganadero, pues le buscaba un nombre que coincidía con eso. O sea, el nombre expresaba el deseo que ellos tenían para con sus hijos. En este caso, no sabemos si se equivocó o no la madre o se apuró, ¿no es cierto? Pero reaccionó poniendo en el nombre Jabes, que era sinónimo de dolor, por el dolor que ella había sufrido. Cuando ese niño es grande, investiga cómo es su nombre y se da cuenta que su nombre es el fruto o el resultado de un gran dolor de su madre. ¿Cómo se sentiría usted si usted se entera de esto? ¿Cierto? Pregúntele a un psicólogo a ver qué efecto tiene, ¿no es cierto? Cuando el hijo de golpe es no deseado y cuando es grande se entera. Algunos impactos tiene, ¿no es cierto? Sí, tiene algunas consecuencias. Pero, ¿saben qué? En este caso, él tomó conciencia de esto, aunque en la sociedad estaba determinado que él era el fruto del dolor, él no decidió quedarse o conformarse con eso. No decidió tomar ese prototipo en el cual le habían encajado, le habían entrado, sino que decidió romper eso y confiar en Dios y hacer una sencilla oración y cambiar el destino de su vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar, una sencilla oración puede cambiar el destino de nuestra vida. Una oración puede cambiar todo, sencillamente, ¿no es cierto? 2, 3 palabras, una expresión de nuestro corazón hacia Dios con fe puede transformar nuestra vida. Por eso es, hermano, que queremos entender y queremos asegurar de que la oración en nuestra vida es fundamental, aún en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en todo lo que emprendamos. Tú debes aprender a respaldarte en la oración. Debes aprender a confiar en Dios a través de la oración y depositar esa fe en Dios, creer que tú realmente le entregaste esa situación, ese problema a Dios y Él va a hacer la obra. Quiero nombrar con ustedes algunas cosas importantes que influyen el destino de una oración, que influye el destino de una persona, ¿no es cierto?, que decide de golpe hacer una oración. En primer lugar, nosotros tenemos que aprender y tenemos que estar convencidos de que la oración tiene un poder sobrenatural. En una oportunidad estuve en una conferencia aquí en Nueva York y me compartían una situación y alguien dijo, es increíble el poder de la oración. Y compartió su experiencia, ¿no es cierto? Y me puse a pensar, sí, es increíble el poder de la oración. O sea, tú puedes decir, no, nada va a cambiar. Pero ¿sabes qué? Si tú decides honestamente expresarle tu corazón a Dios y expresarle lo que sientes, tienes que estar convencido que esa oración no son simples palabras. Por eso te decía que la oración no son vanas repeticiones, sino es la expresión de un corazón que ha decidido confiar en Dios y ha decidido entregarle esa situación a Dios. Así que lo primero que debemos aprender y entender, que una oración no es simplemente vanas repeticiones. Una oración tiene la capacidad de tener poder, de transformar tu vida, de transformar tu entorno, transformar todo lo que tú pidas y va a transformar también, ¿no es cierto? O vas a ver esa respuesta de la oración en la cual has hecho. Lo segundo es que la oración no depende ni de mí, ni de ti, ni de mi condición económica, ni de mi condición espiritual, ni de mi condición física, ni de mi condición en cuanto a humana, sino que esa oración depende de la disposición de Dios. Tú puedes orar y puedes pedirle a Dios lo que tú quieras, pero esa respuesta no depende de tu condición, ¿cierto? No depende de que si eres bueno o malo, si eres pecador o no, depende de la condición de Dios. Por eso la oración tiene un poder extraordinario, porque no depende de ti. Imagínese si dependería de ti o dependería de mí. Nuestras oraciones serían un fracaso, ¿no es cierto? Estaríamos fracasando todas las veces. Pero ¿saben qué? Una cosa muy importante es que la oración depende de la disposición que Dios tiene para bendecir a sus hijos. Y si usted analiza la palabra de Dios, ahí en el versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo,
Oh, si me dieres bendición, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y después la respuesta es, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Saben qué? Esa disposición que Dios tiene de bendecirnos está, ¿no es cierto?, en nuestras manos. Está ahí para que nosotros la aprovechemos. Es una bendición que Dios está dispuesto a oír tus oraciones, pero lo tienes que hacer con fe y creer que Él va a actuar. Y créeme que va a actuar. ¿Por qué? Porque la disposición de Dios es a través de su gracia y de su misericordia. Triste sería si Dios evaluara nuestras oraciones en base a tu condición o la mía, ¿cierto? Si se sentara en su trono y empezara a mirar tu vida y la mía, ¿será digno Él que yo le responda a esto? Y empieza a mirar tu récord. ¿Cómo que no? Ni tú ni yo estaríamos en récord para recibir una respuesta a nuestras oraciones. Pero ¿saben qué actúa ahí? Es la gracia y la misericordia de Dios. Dios responde tus oraciones porque Dios es bueno, porque Él se dispuso a hacerlo, porque su corazón está dispuesto a bendecirnos. No importa cuál sea tu condición. De hecho, algunas condiciones, por supuesto, te van a traer consecuencias porque no son buenas y tú lo sabes. Pero el parámetro, no me malentiendo, el parámetro no se mueve en base a tu vida, en base a lo que tú eres, si te mereces o no, sino a la condición de quién es Dios. ¿Y saben por qué Dios obra? Porque Dios es tan misericordioso que aunque tú andes mal de lo peor, Él te responde esa oración con la esperanza que tú le reconozcas a Él y que ahora le glorifiques a Él y que ahora cambies tu vida. Ese es el propósito. Y Dios nunca pierde la fe en nosotros. Si hay alguien que cree en nosotros es Dios. Porque una y otra vez Él te va a responder. Y van a pasar años y Él te va a volver a responder. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a bendecirnos. La otra de las cosas que tenemos que entender en la oración es, hermano, que la oración supera las limitaciones. Todo tipo de limitación. Humana, natural o espiritual. Nada que tú puedas... Las cosas que tienen limitaciones son las cosas que yo lo puedo controlar, ¿no es cierto? Yo pongo límite de las propiedades, yo puedo controlar eso. Yo pongo límite hasta donde yo puedo manejar ciertas cosas, yo lo puedo controlar eso. Siempre que yo tenga limitaciones, la limitación significa, ¿no es cierto?, el lugar hasta donde yo tenga control. Hasta ahí yo puedo controlar, más ahí no lo puedo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la oración, es interesante que la oración supera las limitaciones. Tú te vas a poner a orar por una situación que tú no lo puedes alcanzar. Y que tú analizas y dices, no, ni en toda una vida voy a lograr esto, ¿no? Imposible, no lo voy a poder hacer. Pero tú oras y le entregas al Señor y de alguna manera, no sé cómo, pero Dios lo hace. Y te das cuenta que algo que era imposible, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque la oración supera las limitaciones. Y saben que hay algo importante también. La oración es el único tema, el único punto que hasta cambia la voluntad de Dios. Dios no cambia por nada, ¿cierto? No cambia su amor, no cambia su carácter. Nada cambia en Dios. Pero nada. Pero ¿sabes qué? Una oración puede cambiar el corazón de Dios. Estudia la Biblia y te vas a dar cuenta que cuántas veces Dios había determinado destruir a un pueblo, castigar a un pueblo, y ese pueblo se arrepintió y con una sencilla oración cambió el destino de su nación. Ese profeta a veces se arrepintió y clamó por el pueblo y Dios cambió la decisión, ¿no es cierto?, de haber destruido o castigado o como usted lo quiera llamar. Solo la oración puede cambiar el corazón de Dios. Fíjate qué privilegio que tenemos. Supera las limitaciones, porque tú dices, oh, esto yo nunca lo voy a poder superar. Esto yo jamás voy a poder cambiar. Esto yo jamás voy a poder salir. Esto es imposible alcanzar. Pero con una sencilla oración, tú puedes cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque la limitación no está en ti, está en Dios. Y como Él es ilimitado, cualquiera que sea tu oración puede estar o debe estar, y si está dentro de la voluntad de Dios y con fe, Él lo va a realizar, no importa cuál sea la situación. Ahora, ¿cómo lo superamos? ¿O cómo logramos pasar esas limitaciones? Volvemos a lo mismo a través de la fe, ¿no es cierto? Nosotros podemos superar y pasar esas limitaciones dependiendo de nuestra fe.
si yo realmente creo que Dios va a hacer eso. Pero ¿cuántas veces decimos, ¿no es cierto? Sí, yo estoy orando, yo creo, yo estoy convencido que eso va a ser, y resulta que ni siquiera estoy convencido de que eso va a pasar. Lo hago porque no tengo otra opción, o simplemente es una manera de liberar, ¿no es cierto?, mi tensión, pero no estoy creyendo que Dios realmente lo va a hacer. Así que, hermanos, tomen en cuenta esto. Y otra cosa más, ¿saben qué es importante? Es que la oración nos lleva a una dependencia con el Señor. Cuando usted empieza a orar, usted va a empezar a sentir esa presencia de Dios en su vida. Y eso va a empezar a crear una dependencia de su vida con Dios. O sea que si usted no depende, por ahí mucha gente dice, bueno, yo no siento nada en mi relación con Dios, yo no, la verdad no tengo ningún sentir, no sé qué pasa. Creo que el grupo de alabanza no tiene unción, por eso no siento nada. La verdad que voy, vengo y no siento nada. Pero ¿saben qué? Cuando yo empiezo a orar, yo empiezo a buscar a Dios, yo empiezo a encontrar esa comunión con Él. Y primero tú empiezas a orar y la verdad no sientes nada. Y es lo mismo, ¿no es cierto? Que ayer o hoy. Pero cuando tú empiezas en esa disciplina de orar todos los días, de tomar una disciplina de oración, llega un momento que como se parte algo, se abre algo espiritual, donde usted empieza a sentir esa presencia de Dios. Leí un libro que decía, ora mientras camina, porque todos tenemos el concepto, ¿no es cierto?, de que, bueno, tenemos que arrodillarnos para que esa oración sea efectiva, tengo que llorar para que esa oración sea efectiva, tengo que gritarle para que esa oración sea efectiva. Y cuando miramos la Biblia, las mejores experiencias, las mejores respuestas, fueron simplemente oraciones de pensamiento. ¿Se acuerda de Nehemías? Cuando Nehemías le vino a su hermano y le dijo, ¿cómo está mi pueblo en Israel? Y él le dijo, tus hermanos están sufriendo, están pasando una gran necesidad. La ciudad está destruida, los muros están destruidos. Y él con 2 palabras en su mente oró al Señor, ¿no es cierto? Y esa oración cambió la vida de Nehemías, cambió el proyecto de su vida, direccionó su vida para elaborar un plan volver a Israel y construir los muros de Jerusalén. Y lo hizo en 54 días, algo que era imposible hacer, ¿no es cierto? Pero una oración que él solamente lo elevó en el pensamiento porque él estaba frente al rey, hizo que todo pueda cambiar. Así que, hermanos, te quiero compartir esto porque es muy importante que tú entiendas algunas verdades importantes. A veces pensamos que esa oración de rodilla, con lágrimas y con dolor, que no está mal, que a veces pasa, y que bueno que lo hagas, a veces pensamos que esa sola es la que tiene el poder para transformar. Ese simple pensamiento que tú elevas en tu corazón, en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, en el momento en que sientas acercarte a Dios, eso va a cambiar tu vida. Y puede cambiar tu vida. Y lo va a hacer si tú lo haces con fe. Fíjense que algo que él le dijo, Jabes le dijo al Señor, todo lo que él pidió, ¿no es cierto? 4 cosas él pidió. Él le dijo, necesito que me bendigas. Necesito que ensanches mi territorio. Necesito que camines conmigo y necesito que me libres del mal. ¿Para qué? Solo para que no me dañen. Hasta parece una actitud o una oración egoísta, ¿no? Estoy pidiendo algo para mí. Pero si usted lo analiza, usted se va a dar cuenta de que él estaba pensando mucho más en la bendición. No solo él estaba pensando en la bendición de su vida, sino estaba pensando en la bendición de su pueblo. Hubo alguien como Salomón que también hizo una sencilla petición a Dios. Fue una oración sencilla. Esto fue más profundo porque Dios le dijo, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y Salomón que le dijo, Señor, dame solamente sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios que le dijo, mira, porque pediste algo que no es para vos, sino que es para bendecir a mi pueblo, no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar honra y te voy a dar gloria. Y ustedes conocen, ¿no es cierto? Y se lo dio todo. Lo último que quiero decir, hermanos,
necesitamos aprender a orar para buscar la gloria de Dios. Porque hay oraciones egoístas también, donde solamente estoy buscando mi beneficio, solamente estoy buscando resolver mi problema, y no es malo. Pero muchas veces no estamos dándonos cuenta que nuestra oración debe expresar esa bondad de un Dios bondadoso y debe expresar ese poder de un Dios bondadoso también. Si Dios bendice tu vida, no es para que te enorgullezcas y crezcas y desaparezcas, sino que es para que crezcas y aprendas de que Dios te bendice para glorificar su nombre. O sea, que aprendas a compartir, a ser bondadoso, a que tengas un corazón, ¿no es cierto?, donde la gracia y la misericordia de Dios siempre te acompañan. ¿Por qué muchas veces no recibimos la respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué muchas veces no somos bendecidos a través de nuestras oraciones ni son escuchadas? Porque no estamos pensando en glorificar a Dios. Estamos pensando solo en nuestro beneficio y no nos interesa ni siquiera el que está al lado. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar a través de tu vida cuando Él sabe que tú no tienes un corazón generoso, un corazón dispuesto a manifestar ese gran poder de Dios? Así que, hermanos, yo te quiero compartir esta verdad para que lo analices y lo pongas en práctica. ¿Cómo debe ser la oración? Es simplemente la expresión de nuestro corazón. En otras palabras, habla con Dios como tú hablarías conmigo. Habla con Dios como tú hablarías con tu esposa. Habla con Dios como tú hablarías con tu padre o con tu madre. Habla con Dios como alguien que está presente allí, aunque tú no lo veas. Habla con Él. Esa es la oración. Es esa conversación fluida que yo puedo tener con alguien que, aunque no lo veo, yo creo que está allí. Y yo creo que me escucha. Así que todo lo que hagas, tus proyectos, tu vida, tu relación profesional, tu trabajo, tus metas, todo lo que hagas, derrama esa oración en tus proyectos y tú vas a ver que las cosas van a prosperar. Las cosas van a cambiar, van a empezar a cambiar, porque hay algo que la oración hace. La oración rompe el mundo espiritual y eso permite que Dios pueda obrar, ¿cierto? Y tú no tienes que estar orando, oh Señor, abre los cielos, rompe esta cadena, haz esto, haz lo otro. No. La oración sola tiene el poder de romper todo tipo de autoridad, ¿cierto? Y todo tipo de situaciones que tenga. Así que lo único que tú tienes que aprender es a orar. Y a orar de corazón. ¿Qué significa orar de corazón? Expresar lo que tú sientes como tú sientes. Los pastores y los que se pasan acá adelante sabemos orar profesionalmente. Y usted se reirá, pero sí, sabemos orar profesionalmente. Porque nos enseñan, ¿no es cierto?, a cómo decir las cosas de una manera correcta y es ético y está bien. Pero esa no es la oración correcta. La oración correcta es la expresión de un corazón, que no importa las palabras, no importa la expresión, sino la intención de ese corazón elevado a Dios. Así que tú puedes orar mientras trabajas, tú puedes orar mientras caminas, mientras manejas, tú puedes orar en cualquier circunstancia. ¿Qué es orar? Expresar o derramar tu corazón ante Dios en base a lo que sientas, tu necesidad, tu dolor, tu agradecimiento o lo que sientas. Hermanos, todo proyecto, todo trabajo, toda vida regada con la oración va a ser próspera. Tal vez todo está bien en tu vida, pero está faltando este elemento. Regarle con oración a tus proyectos, pedirle a Dios que bendiga tu vida a través de la oración. Hazlo 1, hazlo 2, hazlo 3, hazlo 4. Hazlo hasta que sientas esa comunión con Dios. Y tú vas a ver que vale la pena orar, vale la pena acercarnos a Él. Que Dios te bendiga y ojalá esta semana pongas en práctica esto y empieces a regar tus proyectos con oración y después cuéntame el resultado o cuéntanos el resultado. Estoy seguro que va a haber. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este hermoso tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y conocer aquellas verdades simples, Señor, pero importantes para el desarrollo de nuestra vida. En esta hora queremos entregarte en tus manos, Señor, que tú nos ayudes a entender
esa autoridad y esa fuerza que tiene en nuestra vida la oración, esa oración dada con fe, acercándonos con convicción, con fe ante tu mismo trono de gracia, sabiendo, Señor, que tú obras a través de ella y podemos afirmar de que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Queremos agradecerte porque la respuesta a nuestras oraciones no está condicionada a nuestra condición, sino está condicionada, Señor, a ti, a ese gran amor, a esa gran misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos bendigas en el resto de esta semana, que tú nos permita meditar en esto, Señor, y poder entender que a través de ella podemos ganar grandes batallas. Te pedimos tu bendición en cada uno de nuestros hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.